sus Una miembros. nueva intervención, la del asambleísta Pavel Muñoz, de la provincia de Pichincha, por la Revolución Ciudadana. También lo propio, un saludo. Me voy a referir evidentemente a los elementos de la ley, presidente. Quisiera dividir mi exposición en tres partes, pero no puedo no referirme a dos cosas que me llamaron profundamente la atención del debate que tuvimos la semana anterior. Lo primero que me llamó la atención, en términos técnicos, en términos procedimentales, es que nos diga a los asambleístas, sin sustentar en los textos legales del caso, que no se puede hacer una moción de archivo en el primer debate, tratándose de una ley económica urgente. Leamos la Constitución, leamos también la ley. El artículo 140 de la Constitución establece que cuando hay un proyecto de ley económica urgente se acortan los plazos, pero no se cambia el procedimiento, con lo cual perfectamente cabe hacer esto un archivo, por ejemplo, en el primer debate. No solo eso, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa plantea lo propio. Por suerte se tomó votación a esa moción, no tuvimos los votos del caso, pero no nos digan, porque esto ya viene pasando de manera reiterada, presidente, no nos digan que no hay fundamento legal cuando sí hay fundamento legal. Llevan a un error a el conjunto del Pleno y eso no es adecuado, para nada adecuado. Lo otro que no quiero dejar pasar es el elemento político. Y es que evidentemente llama la atención que al menos la fuerza política que denunció fraude en las elecciones anteriores, que pidió que se recuente cerca de 1 millón de votos y después de ese recuento, incluso el candidato Moreno en ese momento tuvo más votación, ahora sean los principales apoyadores de las iniciativas del Ejecutivo. Evidentemente eso llama la atención, porque hay un trastocamiento de roles. Hoy en una entrevista me preguntaban, ¿cómo es que los que apoyaron a Moreno hoy están del otro lado y cómo es que los que no apoyaron a Moreno, de hecho, dijeron que fue fraudulenta su elección, hoy estén apoyándolo? Y le decía que eso tiene clara explicación cuando uno decide archivar la propuesta de gobierno que ganó y ejecutar la propuesta de gobierno que perdió. Es ahí donde entonces uno puede entender este trastocamiento de roles, pero es evidentemente llamativo que en la Asamblea Nacional las posiciones más enfáticas a defender esta iniciativa legal y otras del Ejecutivo ni siquiera provengan de la bancada oficialista, sino de la bancada que, insisto, acusó de ser fraudulenta la elección presidencial anterior. Ya en materia, presidente, quisiera dividir en tres elementos mi exposición. Y el primero es señalar este proyecto de ley no de cara a lo que viene, sino de cara a lo que tuvimos. Si no nos hemos dado cuenta, en 27 meses se han presentado con 3 iniciativas de ley de carácter urgente. Esto implica que hemos tenido que discutir una iniciativa de ley económica con carácter de urgente cada 9 meses. Y esto devela dos cosas. Una, o el gobierno no tiene claro qué hacer con la economía, y yo sostengo que evidentemente la política mató a la economía, porque cuando el presidente de la República presentó un diagnóstico catastrófico sobre la realidad económica, la decisión que tomó fue hacer una consulta popular, y en ese sentido es evidente que la política mató a la economía. O dos, tienen absolutamente claro qué hacer, que creo que es la hipótesis más factible. Y ese absolutamente claro qué hacer no es el beneficio de todos los sectores económicos del país, y menos de su población, sino el beneficio de determinados sectores que están más vinculados con la dinámica especulativa financiera bancaria, y no necesariamente con la dinámica productiva, que es la que genera trabajo. El segundo elemento en este sentido es que eso devela entonces el fracaso del modelo económico del gobierno. Porque si a la tercera iniciativa de ley económica con carácter de urgente nos dicen que aquí hay elementos importantes para sostener la dolarización, por ejemplo, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron en las dos anteriores? O hagámonos esta otra pregunta, con 3 elementos nada más. Se mató el servicio de dinero electrónico en el Banco Central para alimentar un negocio de billetera móvil en los bancos privados. ¿Lo tenemos? ¿La ciudadanía lo tiene? No lo tiene. Se revivió la figura lesiva, absolutamente lesiva de los tratados bilaterales de inversión, con sus mecanismos de arbitraje, sobre pretexto de tener más inversión extranjera directa en el país. ¿La tenemos? No la tenemos. O un tercer elemento, se aprobaron incentivos tributarios del no pago de 8, 10, 12, 15, 20 años a nuevas inversiones de las leyes anteriores para, digamos, poder captar una cantidad de inversión pública, de inversión privada, que iba a permitir la generación de empleo, la disminución de pobreza. ¿La tenemos? No, la tenemos. Por lo tanto, cuando presentan un tercer proyecto de ley económica urgente, devela el claro fracaso de los dos anteriores.
Y esto es así porque el diagnóstico del cual parten es absolutamente equivocado. El diagnóstico ha sido austericidio, por lo tanto frenaron la inversión pública en 75%. ¿Y qué dice el sector de la construcción? Recuerda que el sector de la construcción decían, a mí me elimina la ley de plusvalía y yo me pongo boyante. Están en crisis. ¿Por qué están en crisis? Porque la inversión pública atrae inversión privada. Las dos generan empleo. Cuando uno tiene empleo, además de ser ciudadano, es cliente. Si es cliente, compra lo que producen otros y así dinamiza el aparato productivo. Lo que decidieron es frenar el aparato productivo. Por eso la economía creció el año anterior a 1,4% y las utilidades netas de la banca crecieron a 40%. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Esta sería, presidente, mi primer elemento de argumento sobre lo lesivo de esta ley. Cierro con uno adicional. Las encuestas nos siguen diciendo lo siguiente, señores asambleístas y señoras asambleístas. Las 4 preocupaciones de la gente son generación de empleo, reactivación productiva, disminución de pobreza, aumento de seguridad. ¿Me pueden decir cuál de estos 404 artículos ataca esas prioridades elementales de la gente? ¿Cuál de los 404 artículos genera empleo? ¿Cuál de los 404 artículos reactiva la economía? ¿Cuál de los 404 artículos disminuye pobreza? ¿Cuál genera mayor seguridad? Que no sea la pretendida seguridad del capital sobre la inseguridad de los ciudadanos. Y este es mi primer segmento de cuestionamientos a esta ley, presidente. El segundo, y para esto me valgo de una ilustración que tienen ahí en la pantalla, yo he encontrado cerca de 25 o 30 elementos que son negativos de esta ley, por lo cual debería ser archivada, al menos de esta ley. Me voy a referir ya a algunas cosas que están señalando algunos asambleístas, lo señalaron la vez anterior, me parece que la asambleísta Larreategui. Pero eso ya estaríamos hablando de otra ley. La que en este momento está en nuestras manos debería, al menos por 30 razones, ser archivada y no ser aprobada. Pero quiero referirme a 10. 404 artículos para ser discutidos en 30 días que reforman 22 cuerpos legales es irresponsable. Y lo es no por la cantidad de artículos, lo es porque al reformar leyes como Código Monetario, como Código de Planificación, no podemos darnos el lujo de cambiar 1 o 2 artículos de esa ley sin saber cómo se mueve la normativa en su conjunto. Estas son códigos justamente porque hay temas que están relacionados unos con otros. Y si en muchas ocasiones movemos 1, 2, 3, 4 artículos de la ley del Código Monetario Financiero o del Código de Planificación, no sabemos con claridad qué está pasando en el conjunto. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es no solamente viabilizar lo que quiere el gobierno, sino evitar los efectos no deseados. Y esto es lo principal. Esta ley pudiera tener, más allá de sus objetivos, pudiera tener efectos no deseados, que son los perversos, y la Asamblea Nacional, de manera responsable, debe potenciar lo que fuera bueno y debe cuidar al máximo lo que fuera no pensado, lo que fuera imprevisto, lo que fuera, digamos, erróneo para la economía ecuatoriana. Lo digo de manera muy rápida, ahí está un primer elemento. El segundo es regresa a la Junta Monetaria y el directorio del Banco Central como estas figuras donde desde las dietas se recuperan, dietas que ya no existen, a la posibilidad de que gente que esté trabajando en el sector privado pueda ser parte de estas juntas o pueda ser parte del directorio del Banco Central. Ya nos acordamos claramente de qué era la independencia del Banco Central, ¿no es cierto? Esta lógica de socializar las pérdidas pero privatizar las ganancias, que es como operó la crisis del año 99. Ojo, crisis que no se gestó en el 99, se gestó años atrás cuando se aprobó la ley del 94. De ahí la importancia de ver esta ley, no con lo que va a pasar en los 3 próximos meses, la importancia de ver esta ley con lo que puede pasar en los 6 meses, en el 1 año o en los 2 años de que fuera aprobada. Y ahí pueden haber grandes riesgos para una economía dolarizada. Entonces, esta lógica de que ahora se recupera a los miembros de la Junta, de una Junta Monetaria, ¿no es cierto?, también recupera el tema de las puertas revolventes o lo que se llama las puertas giratorias. La autonomía del Banco Central se quiere vulnerar, es inconstitucional. Se eliminan herramientas de política económica. ¿El Partido Social Cristiano tiene pretensión de ser gobierno en la próxima ocasión? Creo tiene pretensión de ser gobierno en la próxima ocasión. ¿Por qué cortarse las manos? Simplemente no ejecuten las políticas económicas o las herramientas que están ahí, pero no amputemos al Estado de herramientas de política económica, porque tal vez se pueden necesitar. Está bien que un gobierno no las use, pero está mal que un Estado las pierda. No se cuenta con estimación de gastos, presidente. Se nos dice absolutamente libre de huesos que hay cosas que no tienen estimación de gastos, de impacto, que podrán ser estimados en el momento que apliquemos, y esto es absolutamente complicado. Se aniquila la planificación nacional, también siendo esto inconstitucional. Se pone un techo a la inversión. Asambleístas, no estamos en Suiza. Tenemos todavía necesidades muy apremiantes en determinadas comunidades de todo el país.
Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que si llega a haber un momento en el que haya más plata, igual vamos a tener un techo de inversión. ¿Con qué lógica? Vamos a nuestros territorios, todos los que somos territoriales, y decirles que cuando haya más plata, igual el Estado va a tener un techo. Las escuelas podrán esperar. ¿A qué? A la norma fiscal que plantea el Fondo Monetario Internacional y no a las necesidades de nuestra población. Absolutamente erróneo, absolutamente antipopular. Finalmente, presidente, se me termina el tiempo. Repatriación de capitales con la sumatoria de eliminar el índice de liquidez. Aquí le voy a pedir tal vez un minuto, presidente, por la siguiente razón. La siguiente lámina, por favor. Fíjese en cuál fue el comportamiento del índice de liquidez doméstica. Es decir, una parte de los depositantes, de los depósitos que tienen los bancos, lo dejan en la economía. Ustedes pueden ver en este gráfico, que no es mío, es del economista Hugo Villacrés, que esa disposición de liquidez en la economía ecuatoriana generó crédito. Generar crédito genera producción genera empleo, empleo disminuye pobreza, aumenta los niveles de seguridad. Eliminar el coeficiente de liquidez doméstica es un grave error, Si a esto ustedes le llegan a sumar, por ejemplo, repatriación de capitales, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar. Por lo tanto, nosotros deberíamos cortar los efectos no deseados. Si llegan capitales repatriados, que hay que tener mucho cuidado de qué tipo de capitales son, y ya no tengo índice de liquidez doméstica, esos pueden salir inmediatamente. Segundo, si llegan capitales repatriados y yo presto para una actividad productiva de 3 años, aquí hablan mucho de emprendimiento. ¿Cuál es lo que llaman ellos del Valle de la Muerte de los emprendimientos? 3 años. Por lo tanto, si uno le quiere prestar, debería prestar al menos para 4. Pero si le estoy planteando que esos capitales se queden solo 1 año, ¿qué va a pasar cuando los dueños de esos capitales los quieran sacar nuevamente del país? Vamos a tener un grave problema. Y por eso cierro con la lámina final. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esto solamente el anterior, nada más un momento. Mucho se habla de que cómo se ha utilizado los recursos del IES para el manejo de la economía ecuatoriana. Fíjense, ahí está una serie de tiempo, prácticamente siempre igual, y sobre todo entre los años, alrededor del año 98, fíjense en cómo se utilizaban los recursos de la seguridad social, ¿no es cierto?, para necesidades de la economía ecuatoriana. Finalmente cierro con esto, presidente, que es bien importante. El modelo económico que está ejecutándose es el que está en esos 2 cuadros pequeños. Si uno compara los últimos 27 meses de este gobierno con los últimos 27 meses del gobierno anterior, este gobierno tuvo cerca del 40% de precio más alto del petróleo que lo que presupuestó. Eso significa que recibió recursos petroleros por más o menos 5.500 millones de dólares, 5.300 millones de dólares. ¿Saben de cuánto fue la salida de divisas en esos mismos 27 meses? De 5.300 millones de dólares aproximadamente. Lo que estamos haciendo es una economía de bypass. Me entra el capital, no lo pongo a producir y me sale el capital. Y eso se está agravando con esta ley. No nos cerremos a lo que pasa en el conjunto de América Latina. Yo quisiera rescatar de estas últimas semanas, y con esto termino, la frase de Chile. No son 30 pesos, son 30 años de utilizar políticas inadecuadas. Y el ir de manera dogmática al neoliberalismo es un error, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Muchas gracias, presidente. Intervención del asambleísta Pavel Muñoz, de la provincia